Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Pues por este medio, invitarles a que vean todas las tertulias literarias, poéticas, artísticas que hemos tenido aquí en Letras a Contraluz, que disfrutemos juntos de la poesía, de la literatura, del conocimiento en general. Hoy estoy esperando a ver si se une nuestro invitado de hoy, que me respondió de último momento. Entonces, si se une, pues vamos a tener la tertulia. Si no, de todos modos, recomendarles este maravilloso libro sobre el infinito, las matemáticas. Siempre es bueno no solo quedarnos con lo literario como tal, especializarnos en un tipo de literatura, de ficción, sino también abrir nuestro panorama hacia otras áreas del conocimiento. A veces las matemáticas no suelen ser nuestro fuerte, pero este libro es muy amigable con el lector y lo ejemplifica de tal forma que es entendible para todos. Y creo que el hecho de que un libro logre eso es extraordinario. Les voy a compartir un fragmento para que vean lo maravilloso que es este libro. Capítulo 0. El infinito no existe más que en potencia. ¿O sí? Ninguna pregunta ha movido tan profundamente el espíritu del hombre. Ninguna idea ha estimulado tan fructuosamente su intelecto. Ningún concepto tiene una mayor necesidad de aclaración que el del infinito. David Hilbert, 1862 a 1943. En el estudio científico en general y matemático en particular, algunos investigadores logran vivir grandes días. Son días en que se dan cuenta de que acaban de descubrir algo nuevo o han conseguido demostrar lo que hasta entonces era una mera conjetura. O sencillamente el día en que culmina todo un proceso de investigación. Esos grandes días son los que marcan el avance de la ciencia. También ha habido días en la historia de las matemáticas en que nada parece tener sentido, en que las investigaciones llegan a un punto muerto o simplemente el investigador se encuentra desbordado y necesita parar. Esos días no se conciben como grandes, sino todo lo contrario, aunque muchas veces son la semilla de nuevas líneas de investigación, el inicio de algo mucho mejor. Las jornadas que no son grandes días también hacen avanzar las matemáticas. La exploración del infinito empieza durante un gran día. Hoy es un gran día para Anaximandro, 610 a.C. a 545 a.C., un joven y entusiasta estudiante de Mileto. Su maestro, Tales, del 623 a.C. a 546 a.C., acaba de elogiarle por su explicación acerca de cómo es el mundo y su entorno. La tesis de Anaximandro establece, al contrario de todo lo que se ha dicho y escrito a lo largo de la historia, que la Tierra no se sustenta sobre elefantes, ni sobre pilares, ni nada parecido. La Tierra, según Anaximandro, es un disco de un grosor relativamente pequeño que flota en el espacio. Aire arriba, aire abajo, aire a su alrededor. Y bueno, este es este extraordinario libro, El Infinito, de Francesc Rossell y Pujols. Y bueno, también invitarles a nuestra tertulia literaria de hoy con Singonia Singone, que es de Italia, y que nos va a estar hablando de cómo va construyendo toda su visión poética y su libro principal, en donde también nos habla de la importancia del incienso. Entonces averigüen de cuál se trata en la tertulia. Más tarde esto es a las 2 de la tarde. A las 5:30 tenemos otra entrevista para otra gran poeta que es Rocío Cerón. Ella es de México
y también nos va a estar hablando no solo de su forma de percibir la parte poética, sino también qué es para ella o qué importancia más bien tiene para ella la poesía sonora, que hoy en día está muy en boga y que es importante que también conozcamos esta otra parte experimental muchas veces con los sonidos, con la musicalidad misma del poema y en su conjunción con la parte musical que puede tener más allá de la musicalidad del poema y de su ritmo propio, sino los sonidos que pueden adjuntarse a este tipo de estilo. Bueno, pues ya hemos esperado algunos minutos al poeta de hoy. Voy a darle otros 5 minutitos más a ver si se puede unir. Y bueno, si no, con esto concluimos. Espero hayan tenido un maravilloso Halloween, Día de Muertos, que hayan podido visitar los panteones en donde se encuentran esos seres queridos que, bueno, sus cuerpos, pero ellos siempre están en nuestros corazones. Entonces, seguir con las tradiciones mexicanas, con nuestras ofrendas en casa. Aquí pues adornamos un poquito, pero la ofrenda realmente está en otra habitación, siempre buscando que la memoria de los que dejaron un legado muy importante y recuerdos invaluables, imborrables, perdure por siempre, ¿no? Es importante que los tengamos siempre presentes y que les demos les guiemos por ese camino para que vengan a visitarnos, aunque sea un ratito. Rafael, ya te intenté enviar, pero no me permite. Le voy a tomar captura de pantalla para que después te la envíe y puedas ver que no me permite. Tendría que estar en azul más iluminado. Entonces, si tú puedes enviarme una solicitud para unirte al en vivo, te lo agradecería ampliamente. Tal vez tengas que salir y volverte a unir para que de inmediato te aparezca ¿quieres unirte a la transmisión? Y le puedas poner allí solicitud para... sí, ¿cómo le haces? Por favor, sal del en vivo y vuelves a entrar y en ese momento te va a aparecer una notificación donde le tienes que dar clic para que puedas enviar esa solicitud y te puedas unir. Yo quisiera unirte, pero no me permite. Como no estamos agregados en Instagram, como que no se bloquea un poco esa posible interacción. Entonces, si tú pudieses... A ver. En Argentina, dice Estela Maris. Hola amiga, un abrazo enorme, mucha fortaleza. En Argentina no se hace este tipo de ceremonias y menos siendo católicos como es allá. De hecho va de la mano. El catolicismo y estas tradiciones van muy de la mano, por eso también usamos el papel picado, que está mejor aquí. Adornamos con calaveritas o calaveritas de chocolate, todo lo que les gustaba también a nuestros muertitos, las flores de cempasúchil. Está ese sincretismo entre una ideología y otra. Entonces va muy de la mano y el catolicismo también lo ha abordado desde nuestra propia creencia. Entonces no está prohibido ni mucho menos. Y bueno, ahí también adornan incluso los altares de la iglesia y lo que se hace para que no se pierda también esa cuestión simbólica
es realizar misas en el mero Día de Muertos, el 2, 1 y 2 de noviembre, pero sobre todo el 2. El 1 es más para los pequeñitos que fallecieron a muy temprana edad. Voy a intentar otra vez enviarle a... Acá nos enseñan que están mal esos festejos en las casas, en iglesias, solo flores y misas. Mira, qué extraño. No, acá, de hecho, saqué fotos de la iglesia a la que fuimos, es una parroquia llamada eh, la Santísima Trinidad. Y, y bueno, esa iglesia, esa parroquia es muy, muy hermosa, chiquita, pero está linda. Y te voy a compartir fotos. A ver si las subo a Instagram general para que lo puedan ver todos o te los envío nada más a ti. Em, Vamos a esperar al invitado a ver si se puede unir. Ya le envié, pero a ver, le voy a volver a enviar. Ya se pudo unir. Estamos viendo tu pantalla de computadora. A ver si puedes. Vale, Eh, a ver si así. Ahora. exacto. Muchas gracias, Rafael Nada. Sarabia. Tuve el gusto de conocer a este poeta español en el claustro de Sor Juana. Estuvo en una presentación con Rocío Cerón y Samuel Rivero Reyes, que es un estimado amigo, y ahí escuché todo lo bien que hablaba de él Samuel, y cuando Samuel recomienda algo, quiere decir que es algo muy bueno. Entonces, aquí está Rafael Sarabia, hoy acompañándonos, es poeta, gestor, pero también me gustaría que tú mismo te presentaras. ¿Quién es Rafael Sarabia? Mm, Ahora mismo quizá mi mayor prioridad como definición es el padre de Lua. Quizá es de lo que más ejerzo, en lo que más me equivoco y en lo que más quiero aprender. En esta vocación y obsesión de caminar al lado de alguien tan puro como es una niñita de 2 años y medio. Pero nada, soy un escritor, un poeta más que un escritor. Podríamos hablar luego de la diferencia entre ser escritor y, y ser poeta. Antonio Gamoneda, uno de los grandes de las letras hispanas, lo tiene claro, que no es lo mismo ser escritor que ser poeta. Soy un poeta, un bibliotecario en una ciudad chiquita del norte de España que se llama León y, y, y nada, y un buen amigo de Ana, aunque nos hemos visto muy poquito tiempo, pero con la intensidad que genera siempre la vinculación con la poesía, con esa otra manera de mirar. Pues empecemos precisamente por esa pregunta que ya está sobre la mesa. ¿Cuál es la principal diferencia que tú encuentras como escritor en comparación con tu actividad de poeta? Mira que la lancé yo ahí como dejándola de lado, porque me parece complejo diferenciar. Básicamente me uno a líneas de pensamiento que no son ni mucho menos originales mías, vienen de mucho antes y ni siquiera son del propio Antonio Gamoneda, a quien respeto y quiero como amigo y sobre todo como maestro. Pero básicamente el planteamiento que se hace en torno a la diferencia entre ser escritor y ser poeta es que eh, desarrollar la escritura, ser escritor en torno a tal vez una vinculación con la literatura, escribir literatura es generar un desarrollo de lo ficcional, de la imaginación, en, a través del lenguaje que conocemos. Y la diferencia es que la literatura o la escritura utiliza el lenguaje que todos conocemos para generar un discurso. Puede ser ensayístico, de conocimiento, o puede ser lúdico, como pueden ser pues la mayoría de las novelas. El, la mayor diferencia para mí en este sentido es que la poesía
no utiliza el lenguaje común, discursivo, de comunicación natural y normal que utilizamos para hacer literatura. ¿A qué me refiero con esto? Pues que aunque utilicemos las mismas palabras o los mismos signos, estamos comunicándonos ahora mismo en español, el símbolo que generan esas palabras es diferente. La unión, la gramática, la sintaxis incluso puede ser diferente. La poesía tiene esa posibilidad. Tiene la posibilidad de generar una unión personal, un lenguaje propio. Y a través de ese lenguaje, con una gramática, con una estructura propia, que normalmente suele ser mucho, mucho más libre que el discurso normal. Nosotros no podemos decir en español, yo, mi gustar mesa. Sabemos que está mal dicho, tiene otra significación y posiblemente la comunicación sea diferente. Sin embargo, cuando leemos, por ejemplo, a un gran poeta como Oliverio Girondo, cuando hace esa deconstrucción del lenguaje maravilloso, sí tiene posibilidad, sí tiene cabida en la poesía, porque tiene una lengua propia, porque la poesía es una lengua en sí misma, es un idioma en sí mismo, es una manera de expresarse a través de ciertas palabras, pero con conexiones que no son las meramente comunicativas, que trascienden de lo comunicativo. Es un poco complejo y tendríamos que ahondar, yo tendría que reflexionar, me has pillado así a bote pronto, pero bueno, básicamente lo que diferencia es eso, que la poesía tiene una posibilidad de libertad discursiva y de libertad a la hora de pensar el mundo mucho mayor que el lenguaje comunicativo que puede generar la propia literatura. Por el mismo hecho de que cada palabra puede tomar otra significación y Tal cual. aparte que estás haciendo uso de a veces figuras retóricas, a veces atendiendo más al alma, a los sentimientos, a la parte sensible del espíritu, del ser, y no tanto a la realidad concreta como tal, ¿no? Que podría Exacto. abordarse más desde lo narrativo. Exacto. Ahora, esa es como esa visión más formal, pero ¿qué significado ha tenido en tu vida la poesía? Ya nos has dicho que, bueno, en esa presentación cambió esa visión por el hecho de que nace tu hija, que está hermosa, muchas felicidades a ti y a tu esposa, Gracias. y entonces todo se vuelve felicidad y tú escribías desde la nostalgia, desde la melancolía, desde esa profunda tristeza que a veces nos inunda por completo. En este sentido, esa visión, ese cambio, ¿cómo ha sido? Bueno, en mi caso particular, sé que, o sea, no hay una norma, obviamente. En mi caso particular, sí es cierto que el nacimiento de mi hija ha acabado con la escritura en mí. Llevo prácticamente desde que nació sin escribir poesía. He escrito algunos artículos, algunas colaboraciones con revistas y demás, pero lo que es el ámbito de la creación poética, escritural, y tengo que remarcarlo, claro. Es decir, la poesía a mí no me ha abandonado. De hecho, creo que está conmigo de una manera muy especial o muy viva a través precisamente de mi experiencia con mi hija. Pero sí que ha acabado con mi escritura. No sé si es exclusivamente por lo que tú has comentado, porque uno escribe a veces, o porque es más fácil, creo que es más fácil, fíjate, no más difícil escribir desde cierto lado nostálgico, oscuro, reivindicativo, que desde la acción de la felicidad. Creo que a veces se desprecia o tiene menos prestigio el acto de lo feliz
el acto de celebración, irse a ese lugar lúdico a veces como que tiene un valor intelectual menor. Creo que es todo lo contrario. Estamos en este mundo para intentar ser y hacernos felices unos a otros. Y si la escritura debiera celebrar algo, sería eso. Sería la posibilidad de que estuviéramos unidos para hacernos un mundo los unos a los otros mejor. Por eso digo que la escritura sí que me ha abandonado. Estoy en un momento feliz, eh, preocupado, porque es la primera vez que tengo un periodo de sequía tan largo en la escritura, pero en el fondo, bueno, vivo esa manera de entender el mundo, esa manera de mirar las posibilidades que genera la vida, y ser consciente y reivindicativo de todos los cambios que tenemos que generar, eh, a través de la poesía, a través no solo de una conciencia crítica, sino de una conciencia sensorial, de un lugar especial donde la manera de sentirnos nos haga mejores. En la vida vamos encontrando distintos libros y autores que van dejando reflexiones, van formando nuestro pensamiento crítico, van construyendo una mayor conciencia de nuestro lugar en este mundo, en esta sociedad y lo que podemos llegar a percibir como la realidad y como la verdad, ¿no? Para ello, pues, vamos recorriendo un gran trayecto y vamos, por decirlo así, degustando un autor y otro, un libro y otro, hasta que encontramos los que nos van quedando en lo más profundo de nosotros. En tu caso, ¿quiénes considerarías que son esos referentes poéticos literarios y por qué? Bueno, he dado uno que es muy obvio en cualquier persona que haya conocido un poquito de mí, sabe que mi manera de entender la poesía está muy cercana a la de el gran poeta en lengua española actualmente vivo, como es Antonio Gamoneda. Tengo la suerte de vivir en la misma ciudad que él, un hombre de 92 años que sigue con mucha energía y con una cabeza maravillosa. Y la escritura que él ha generado en torno a, a la- a ese concepto de pobreza, de resistencia, mm, y de generar un lenguaje o generar poesía a través de un lenguaje que no sea lo más obvio, sino que te habla universos, donde uno puede llegar a conocerse a sí mismo y a interpelarse, pues en ese sentido la moneda sería uno de los primeros que pondría sobre la mesa. Pero claro, le preceden muchos. Eh, hay, hay grandes autores a los que admiro, pero sin embargo no han calado tanto en mi escritura o en mi manera de entender la vida. Otros sí, reúnen las dos condiciones, que sean grandes autores y que además me han marcado. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es César Vallejo. César Vallejo, posiblemente, si no le pongo en primer lugar en torno a lo poético, pues estaría ahí. No sabría. Hacer un ranking en la poesía también es un poco capcioso. Eh, no estamos para llegar antes o después a ningún lugar. Pero César Vallejo es, yo creo que un padre de la mayoría de los poetas modernos que entienden que la poesía no es un lugar discursivo donde uno cuenta exclusivamente cosas, sino que hay una comunicación trascendente, a través de las palabras y a través de la música que generan las palabras, que es especial. Bueno, pues quizá partiría de él, de este gran poeta peruano, que es un poco padre de los grandes simbolistas, quitando o antecediendo a ciertos europeos, como bueno, podría ser Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, pero me siento más vinculado
lado, fíjate, a él. Y luego, bueno, tendría muchos, sobre todo los que están, ya digo, más ligados a una línea de investigación o de experimentación con las palabras, que te generan nuevas uniones que te llevan a nuevos lugares. Lo decía Federico García Lorca, al final un poema es ese lugar donde dos palabras que jamás se podrían encontrar se encuentran para decir algo nuevo. Pues Federico García Lorca es uno, sin lugar a dudas, que es fundamental en mi pensamiento y en mi manera de entender la poesía. Pero todos los que van en esa línea, T.S. Eliot, no sé, todos los que experimentan y le tienen poca vergüenza a la posibilidad de generar nuevas uniones con el lenguaje, para mí son importantes. ¿Qué función consideras que actualmente tiene la poesía, tomando en cuenta que estamos viviendo guerras en Asia, dictaduras en otros países latinoamericanos? En España también se está luchando para que haya paz en Palestina. Entonces, ¿qué función tiene? ¿Tiene alguna función? Es complejo. Es complejo cuando quizá vivimos en un momento en el que la palabra se va viendo cada vez más pervertida. Eh, y, y- y es curioso porque cada vez se respeta menos. La palabra siempre ha tenido una función primordial. Incluso para derrotar grandes imperios se ha hecho siempre a través de la dialéctica, de la posibilidad de comunicarnos conceptos diferentes. La poesía siempre tenía ese gran valor, que era generar esperanzas mucho más allá de las conciencias que pueden generar los discursos comunicativos. En este sentido, mm, era casi un lenguaje de los dioses. Lo que se podía contar a través de la poesía, lo que uno consideraba poesía, eran lugares de resistencia especiales que podían pervivir. Tengo la sensación de que a veces, ahora, sobre todo en un lugar más comunitario, en Occidente, y estoy hablando, claro, desde mi perspectiva, desde la perspectiva del lugar donde yo vivo, eh, se ha ensuciado mucho la palabra, se ha ensuciado tremendamente. Mm, y por tanto se ha dejado de respetar, o de respetar con el valor que tenían antes, o con el valor que tienen otras civilizaciones, eh, otros lugares, otras culturas. Mismamente, la cultura persa sigue teniendo una vinculación en torno a lo poético muy, muy espiritual y muy importante actualmente. La palabra poesía tiene importancia, es referente. Yo en España no lo veo tanto, o cada vez lo veo menos. Se publica buena y mucha poesía, pero cada vez para círculos más pequeños. No sé cuál es la función de la poesía. Seguir contando, seguir contando, seguir acercándonos a la verdad, seguir acercándonos y luchando por conseguir un poquito más de belleza. Tal vez sea eso. ¿Tienes a la mano alguno de tus textos poéticos, alguno de tus poemas que nos puedas compartir? Sí, por supuesto. Vamos a ver. Porque a partir también de lo que abordas en un poema, puedes conocer un poco más del artista que está detrás de ese conjunto de palabras que van dibujando una verdad, al menos para el poeta, Mm, y conoce también a la persona. Entonces, para que te puedan escuchar y puedan saber tú cómo eh, le das esa importancia a la poesía. mm. Pues mira, os comparto un texto que está incluido en este libro que tú conoces, que presentamos en el claustro de Sor Juana hace poquito.
hace pocos meses, libro publicado por el FOEM, por el Fondo Editorial del Estado de México, es este por aquí, y es una recopilación de mis 10 últimos años de escritura. Y bueno, pues os comparto un poema de este mismo libro. Se titula Tiempo de contar. Queridas compañeras y compañeros, con el tiempo se hizo el tiempo. Fue el tránsito de la quietud lo que formó la revolución. Las horas corriendo de un lugar a otro perseguidas por el orden inaudito de lo pétreo y azul. Con el tiempo se hizo medible la esperanza. La premura se acomodó en el segundo, el ímpetu en la hora, el cambio en el día, la razón en los meses venideros, el poema en cada sentencia futura. Con el tiempo, el azul y su estirpe fueron pesando, siendo menos nube, más torpeza y granizo, siendo golpe desde arriba día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo que completa la razón. La gente entonces se hizo plaza, se hizo calle y avenida y voz conjunta de cambio. La gente se hizo amiga del calor y el tiempo no fue capaz de detener el instante azul. Con el tiempo, los moradores del extraperlo acusaron el norte, llevaron las prendas con el esfuerzo de los doblegados, supieron alojar la sed infinita en sus gaznates. Ahora, ya sin tiempo, la fe es una hortaliza en promoción. Los segundos germinan sin estorbos, sin el ramaje absurdo del domador de índices. Ahora, ya sin tiempo, los olifantes se apean del verbo y apuran los camaradas 2 manos al día en pro del vocablo futuro. Bellísimo, bellísimo. También te envían varios corazoncitos en los mensajes. ¿Qué ejes rectores o ideas son centrales en tu obra poética desde tu juventud hasta tu madurez como poeta? Bueno, aunque creo que la poesía no tiene ninguna temática en concreto que la haga mejor o peor, todas pueden ser, todo el material vivencial es susceptible de ser material poético. Para mí sí que al final todo lo que sigue el eje de la búsqueda de la belleza es fundamental en mi vida y en mi escritura, por supuesto, también. Cuando hablo de buscar la belleza no significa ponerse en una torre de marfil y solo cantarle a las flores o a las bellas damas que pasan por un lugar. Que va nada más alejado de la realidad, porque al final el que busca la belleza se encuentra con lo catastrófico, con lo atroz, y buscar y valorar la belleza a veces es contraponerlo con ese otro lugar, con lo perverso, con los lugares que realmente son antagónicos a la belleza. A veces cantar a lo feo, a veces mostrar lo que hay y que nos hace peores. A veces mostrar eso es una manera de saber qué caminos no seguir o en qué lugares estamos para no seguir por esos caminos. Por eso, aunque no creo en que sea mejor poesía una reivindicación, la poesía reivindicativa, la poesía política, no creo que sea mejor. En mi caso, sí que ha sido necesario. Si hay en ciertos momentos, una reivindicación política, tú misma lo estabas diciendo, estamos en un momento, otra vez, aunque creo que nunca hemos dejado de estar
en momentos caóticos, atroces, donde da lástima que habiendo vivido tantas desgracias y se supone que aprendido de ellas, sigamos manteniendo. Yo siempre creí que después de la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano iba a aprender que no era un camino a seguir. Y no hemos aprendido nada, no hemos aprendido nada y seguimos en la misma línea. Y tenemos ciertas guerras, ciertos genocidios eh, que son más famosos que otros o que son más publicitados que otros. Tenemos el conflicto de Palestina e Israel, tenemos Ucrania, tenemos ciertas dictaduras, como tú bien dices, en Latinoamérica, pero es que está el mundo lleno. África está lleno de ellos. Asia tiene también muchas. Y las más importantes en Latinoamérica ni siquiera son las peores, porque hay otras peores que no tienen esa, es, esa voz mediática que las haga eh, reconocibles para el resto del mundo. Creo que la poesía sí que tiene que decir, porque la poesía es un lugar para alcanzar la verdad. En la poesía no puede haber otra cosa que no sea verdad. Entonces, cuando el mundo nos miente, cuando se nos dice que hay guerras necesarias, cuando se nos dice que no queda otra, eh, la voz poética tiene que levantarse para decir que eso es falso, que no es verdad, que sí que hay otras opciones y que no son meras especulaciones imaginativas, sino que podemos cambiar la manera que tenemos de entender el mundo, la manera de que tenemos de comprender que hay unos hombres por encima de otros hombres y que tienen más derechos unos que otros. Podemos destruir eso, porque eso no es verdad, no es verdad. Y la poesía sí que tiene que tener esa vinculación. Eso para mí es uno de los temas fundamentales en mi escritura, la búsqueda de la verdad. Y en esa búsqueda y en esa defensa de lo humano, la vinculación en torno al concepto ecológico, al concepto de, bueno, realmente de cuidarnos. El medio ambiente está íntimamente vinculado con eso. Si queremos cuidarnos, si queremos cuidar a las generaciones venideras, tenemos que saber que somos uno más, un ser vivo más en este mundo. Que si tenemos el ego de pensar que nuestra conciencia es la única pensante, porque creemos que pensar es una cosa por encima de otras cosas como pueden ser sentir, intuir. eh, bueno, lo dejo ahí, vale, de acuerdo. Pues si ya que somos seres pensantes vamos a intentar ser responsables para cuidarnos unos a otros. Y ya no hablo solo entre seres humanos, sino entre seres vivos, entre el entorno. Para mí, un grado de conciencia ecológica, un grado de conciencia de dónde estamos y por qué estamos y qué somos con respecto al resto de los moradores de este planeta, es fundamental también en mi escritura. Quizás sea esos dos los grandes valores, pero siempre vinculados a los grandes valores de la escritura que todo ser humano ha perseguido a lo largo de la historia, como es el amor, el paso del tiempo. Bueno, es que el amor lo reúne todo, realmente. La manera de entender que podemos ser felices sin tener algo del otro. Así es. La poesía como este medio por el cual se crea también un diálogo entre distintas visiones que pueden compaginarse en algún punto, o que al menos si no lo compartes tal cual ese modo de ver la vida, pero te abre la posibilidad em, de que tu mente y tu ser puedan estar en mayor contacto con el otro, con esa otredad. Eh, ¿Cómo abordas en tu obra poética la realidad con la cuestión ecológica, la parte biográfica y la parte emocional? Bueno, la parte biográfica mmm, he referenciado relativamente poco, porque no creo que tampoco es imprescindible.
creo que sí es imprescindible para ser un ciudadano del mundo, el intentar ejercer cierta ejemplaridad. No conseguirla, que nunca lo conseguiremos nadie, yo menos, ser ejemplo de nada, pero sí tener un mínimo de coherencia o intentarlo al menos. Y cuando uno falla, porque fallamos, soy el primero que hablando de ecologismo, pues tengo más aparatos electrónicos de los que se necesitaría, me compro más ropa de la que realmente necesito y soy consciente de ello porque he vivido desde lo precario, he vivido desde el no tener y no ha sido tan malo, no ha sido tan malo en absoluto. Pero quizá esta potencia tan fuerte que nos rodea, donde el consumo atroz nos incita a que la única manera de ser feliz es tener, poseer, eh, simplemente tenemos que ser un poco conscientes de que el tener o el poseer algo significa no dejarle espacio a esa posesión o a esa tenencia a otra persona. Entonces uno tiene que calibrar qué es lo que tiene y ser consciente de lo que hay en el mundo y de cómo está el mundo. Cuando uno se da cuenta, a poco que haya viajado, incluso cuando uno viaja meramente de turismo, se da cuenta que, que sobre todo los que viajamos desde países relativamente occidentalizados, donde tenemos, desde esos llamados primer mundo, eh, viajas a otros lugares donde ves que viven con solvencia, con dignidad, con mucho menos, uno tiene que darse cuenta que no, que esto no se puede mantener. Y claro que al final servirle a la renuncia es muy complejo. Me parece, ¿por qué tengo yo que renunciar a esto cuando yo no soy Bill Gates o no soy Jeff Bezos o Elon Musk, que son los que son multimillonarios? Uno a veces se escuda, busca excusas para decir, bueno, es que esos son los que tienen que quitarse. Creo que todos tenemos que hacer ese camino hacia, hacia el conocimiento de que esa tenencia constante de tantas cosas no nos hace mejores. No nos hace tampoco más felices, porque es una felicidad tan momentánea, tan... ¡ah! Un nuevo iPhone. Pero es que a los 3 meses ya dices, ¡ah! Si es que había otro. No te hace más feliz. No, no son necesidades reales y entonces sí que requiere una lucha constante en el modo de comprender la vida. Para mí la poesía sí que me sirve para eso. Me sirve para ver esos otros lugares hermosos, finos, pequeños, inservibles a veces, o sea, inútiles, pero que al- a los que todos pueden acceder. Cuando alguien escribe en un poema la belleza de levantarse al lado de una persona que amas, eh, no importa tanto que te levantes en un hotel de 5 estrellas o en un jergón tirado al lado de la casita donde estés viviendo o el cuartito donde estés viviendo. Levantarte al lado de la persona que amas, eh, ser consciente de que el ser uno junto al otro genera una felicidad y que esa felicidad se rompe cuando uno se levanta, se pone los pantalones y se va al trabajo o se va a buscarse la vida, pues se da cuenta que la felicidad está en otros sitios, en la posesión del tiempo para compartirlo con otros, en, en esos lugares. Entonces, hay que luchar personalmente contra ese lugar fácil de distracción que pueden ser el materialismo, el tener. Y soy el primer pecador en ese sentido, pero intento cada vez serlo menos. Lo intento y no siempre lo consigo. El tiempo se nos va volando, Rafael Sí, Sarabia. Y todo lo tenemos que que ir nos has acabando. dicho, la verdad, nos ha nutrido bastante, nos ha enriquecido. No me quiero ir sin que antes nos compartas otro poema con el que quieras cerrar y tus redes sociales para que puedan
ver todo el trabajo que has ido construyendo, no solo como poeta y escritor, sino también todo lo que va formando tu día a día, ¿no? Y si nos puedes hablar brevemente de la importancia que tiene dentro de tu vida también esta otra faceta que es la de ser bibliotecario. Pues mira, empiezo por esta última. Ahora mismo es un sostén importante en mi vida. ¿Por qué te digo esto? Porque me permite mm, ser coherente con lo que te acabo de decir hace un ratito, que es dedicar un tiempo, dedicarle el tiempo a lo que yo creo que puede ser importante. Y el acceso a una lectura, a un libro, no es tan complicado. Hay lugares donde es todavía muy complicado, pero en la mayoría de los sitios, el que no pueda tener un libro en casa, no se pueda comprar muchos libros, seguro que va a poder tener relativamente cerca alguna pequeña biblioteca pública. Bien, para mí es un lugar todavía de esperanza, las bibliotecas. Y yo ahora en mi propia biblioteca ejerzo esa función de poder dedicarle tiempo y espacio a algo tan sencillo como es leer. En un momento de la vida, en un momento de la sociedad, donde todo va muy rápido, donde hay que pasar de un sitio a otro, donde casi tienes que dar referencias constantes, el hecho de poder perder el tiempo en una sola lectura durante mucho rato y pararte a pensar y leer a veces una página en 10 15 minutos. A mí últimamente me interesa más el ensayo que otras disciplinas escriturales, porque me hacen pensar y me hacen conocer otras maneras de pensar. El dedicar el tiempo a pensar. No se puede pensar rápido, no se puede comprender rápido. A veces es leer una página y comprenderla me lleva un día entero. Poder dedicarle un día entero a pensar un concepto que alguien te ha lanzado o ciertas maneras de pensar, para mí es una manera de resistencia ante esta velocidad que nos hace tontos, y que nos hace idiotas y que nos hace correr porque todo el mundo está corriendo al lado, pero sin saber por qué. Y desde las bibliotecas creo que las bibliotecas siguen siendo lugares de resistencia. No tanto porque guarden los libros. Ahora no es tan importante que haya lugares donde se guarden libros porque tenemos redes y en Internet hay muchísima información y muchos sitios para poder consultarla. Pero sí que es un lugar donde todavía la cultura, el encuentro, puede ser posible. Y el tiempo funciona de otra manera ahí. Entonces, reivindico mucho ese lugar. No sé qué más preguntas me habías hecho, me alargo demasiado, lo sé, y se nos va acabando el tiempo, pero, pero bueno, Tus redes, esta parte... tus redes Sí, dime, Ana. sociales y Mm, una lectura poética de cierre. Vale, perfecto. Pues bueno, esta red social a la que cada vez voy entrando más, pero comprendo muy poco, me cuesta, soy un poco torpe con las redes. Ahora mismo yo soy una persona ya con cierta edad. Entonces, no tengo TikTok, por ejemplo, no quiero más redes sociales porque ya me valen con las que tengo. Tengo esta, Instagram, que es @Rafael Sarabia 1, parece que es. Pero bueno, si buscan Rafael Sarabia, no hay tantos. Hay algún futbolista latinoamericano muy bueno por ahí, algún cantante, tal, pero bueno, esta sería la principal, Instagram, y con la que más me muevo es Facebook, que tengo página de autor, Rafael Sarabia, eh, y quizás son las dos que más utilizo, porque lo que antes era Twitter, estoy, también, @Rafael Sarabia me parece que es, pero lo manejo muy poquito y no me interesa, además cada vez esa red X cada vez me interesa menos porque es un lugar donde solo va la gente a discutir y a... mira, lo estás poniendo por ahí, te lo agradezco, Rafael Sarabia
arroba Rafael Sarabia 1 aquí en Instagram, que me voy centrando más en esto porque veo que hay un dinamismo y otro color a la hora de compartir cosas que no sea tan beligerante como puede ser X. Eh, entonces, si te parece, pues cerramos con una lectura de un poema. Eh, y te agradezco muchísimo esta charla de sábado. Por acá, por Europa, ya de tarde, noche y justo aquí en España lloviendo, y por allá de mañana. Así que espero que tengan un buen día, que todavía lo están empezando allá. Os comparto y os cierro con este poema. En la intolerancia del aire encontré la residencia del respiro. Fueron tus telas, las muertas de antojo inabarcable, las que frescas supieron vestir el verano y su ahogo. Todo fue tormenta. Las casduras de enfermedad, un retoño frágil que todavía el leteo no ha sabido bañar. Todo fue soplo contrario, fue abrazo, una actitud que pone en entredicho la solemnidad del respiro libre. Sin fuerza, sin drama diario, su ocupación pertinaz en la fianza de los días plenos. Fue mi enseñanza la pérdida, no saber construir sin la terquedad del fracaso, no renunciar cómodo a la vida singular de mi apnea. La voluntad dejará de ser mi voluntad para estimar el duelo del indeciso. Aire, aire para liberar al hombre libre que necesita ser preso. Aire, aire para ser asfixia. Precioso, precioso poema. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Rafael Sarabia, por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz. Espero hayas pasado un buen rato hablando de este gusto y pasión por la literatura, por la poesía, por el estar en este mundo como esos seres privilegiados que son como que tienen ese don de la poesía y que todos quisiéramos, ¿no? En algún momento poder llegar a escribir esos versos tan hermosos. Em, y bueno, pues felicitarte por tu obra, que sigas escribiendo, aunque sea desde la felicidad, sobre todo desde la felicidad. Claro que sí. Y bueno, pues agradecerles también a cada uno de ustedes que vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Seguimos con más en Letras a Contraluz. Más tarde a las 2 de la tarde, otra invitada, ahora de Italia. Hasta la próxima.